el 11 que podríamos sacar contra el Benfica y alguna de las claves de ese partido, todo ello con la pizarra táctica. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería realizar una previa sobre el importantísimo partido que tenemos mañana mismo contra el Benfica de José Mourinho, allí en Portugal. Va a ser una previa con pizarra, como os acabo de decir, pero sí que va a ser algo distinta a las que he estado haciendo. En el canal ya hay varias previas con pizarra, lo que pasa es que en ese caso eran muy distintas, porque en esos casos los rivales eran Barcelona, Manchester City y Liverpool. Tres equipos que controlo, que sé cómo juegan todos sus jugadores, que sé cómo juegan de manera colectiva y pues de esa manera puede salir una previa bastante rica en cuanto a lo que os pueda contar, especialmente de jugadores que a lo mejor no habéis visto de manera regular, de manera recurrente o incluso no habéis llegado a ver, como pues pueden ser jugadores pues que han jugado muy poco tiempo y que si no estás viendo cada partido de esos equipos pues no vas a ver, ¿no? En este caso, al enfrentarnos contra el Benfica, tengo que ser totalmente sincero, yo no veo en el día a día al Benfica, de hecho yo no veo al Benfica, entonces no creo que sea de recibo poneros a hablar de la plantilla del Benfica cuando realmente no sigo el día a día de estos jugadores. De alguno de ellos sí sé cómo juegan, obviamente, pues un Otamendi, un Seldrup, que es el que nos hizo bastante daño el otro día, algunos jugadores de este estilo, sí, claro, pero no puedo hacer eso con el resto de la plantilla, ¿no? Y además, en cuanto a cómo juegan, lo mismo. Entonces, lo único que tengo para validar o no el planteamiento, las ideas que puedo tener en base a este partido es el partido previo que jugamos contra el Benfica. Y ahí sí te puedes agarrar a una serie de puntos porque yo creo que teniendo en cuenta que el partido de vuelta en el Bernabéu, Mourinho tiene que tener bastante en cuenta que ese partido seguramente lo más lógico es que se vaya a perder, creo que en este caso no puede salir con una actitud excesivamente defensiva. Tiene que salir, yo creo, a poder sacar una ventaja o cierta ventaja para ese partido del Bernabéu. Aunque yo siempre tengo una duda bastante razonable en estas ocasiones y es que no sé qué prefiero llegar al Bernabéu con ventaja, con desventaja, habiendo empatado el partido previo, sobre todo especialmente contra ciertos rivales, ¿no? Hay otros rivales con los que no te puedes permitir el lujo de pensar, bueno, pues prefiero perder el primer partido y así emocionalmente afronto de mejor manera el partido de vuelta. No, porque no puedes dar una ventaja de un gol a ciertos equipos, ¿no? Pero hay con otros equipos en los que es mayor mi miedo a que el equipo se pueda relajar en base a que crean que lo tienen solucionado y de esa manera nos metan el hachazo, a el hecho de que puedas partir con una desventaja de un gol, que eso quieras o no, mentalmente creo que puede activar a los jugadores en base a lo de siempre, ¿no? Vas tú por detrás del marcador y además ellos tienen una ventaja que sacar, ¿no? Ese tipo de juegos mentales que especialmente se ve en la Champions League y de los que siempre insisto en ello porque me parece bastante evidente y se ve en prácticamente todas las eliminatorias. Pero en este caso me quería centrar en nuestro 11, porque creo que se pueden dar una serie de circunstancias que pueden ser ciertamente interesantes. Hay uno en concreto que me fastidia un poco en cuanto a que hay una baja bastante sensible para este partido respecto a la posible toma de decisiones de Arbeloa a la hora de establecer, en este caso, ya os lo digo, su pareja de centrales. De hecho, seguramente ese debate se acabe trasladando al partido de vuelta, que es en el Bernabéu. ¿Por qué no se da en este partido? Bueno, pues porque Asensio está sancionado. Y de esta manera voy ya a la pizarra. Ya estamos aquí en la pizarra táctica y aquí tengo seleccionada la plantilla tal y como está en cuanto a posiciones, pero bueno, voy a ir quitando, como siempre digo, ruido visual en cuanto a jugadores, pues que no tiene mucho sentido que sigamos viendo en pantalla, ¿no? El primero, pues lógicamente Lunin, sobra decirlo, ¿no? Va a jugar evidentemente Courtois. En cuanto al lateral izquierdo, podríamos quitar a Fran García por una cuestión de nivel y quitaría a Mendy por una cuestión también de que me parece bastante extraño que pudiese jugar este partido, pero he de decir una cosa, en caso de que jugase Trent en el lateral derecho, que a eso iremos luego, el tener esa compensación desde el punto de vista defensivo en el lado izquierdo con Ferland Mendy, que además coincide con que en el lado derecho de su ataque fue el espacio por el que más daño nos hicieron en el partido anterior, pues no termino de descartar la presencia de Mendy. Un Mendy que, además, lógicamente no podemos confiar, como siempre digo, en la continuidad de este jugador, ni mucho menos, pero sí que va a haber algún partido que vaya a jugar. Y no me extrañaría que algún partido fuese realmente importante como puede ser este. Y no creo que sea casualidad que el mejor o uno de los mejores Vinicius que hemos visto en esta temporada hayan coincidido con Mendy, que fue en ese partido contra el Olympiacos. La presencia de Mendy libera mucho más a Vinicius. Y si además
En este caso tenemos que a Vinicius le pueden conectar desde la lejanía, en este caso si jugase Trent, pues creo que no sería del todo descartable la presencia de Mendy mañana si estuviese a un nivel más o menos aceptable. En cualquier caso, por ello no lo voy a quitar, al igual que sí lo tengo claro con Fran García, pero sí que seguramente lo más lógico es que jugase Carreras, que ya digo, ya lo dije en ese vídeo, que su banda fuese un coladero no fue especialmente culpa suya, sino que fue culpa esencialmente de lo mal que perdimos el balón y las facilidades que dimos al equipo rival para poder desplegarse en ataque. En cuanto a los centrales, lastimosamente tengo que quitar a Militao, lógicamente, porque está lesionado, y tengo que quitar a Asensio, ya digo, por sanción. Ya digo que el tema de quién podría ser la pareja de centrales me parecería realmente interesante, ya que volviendo Rüdiger, pues se antoja que tiene que ser titular, porque además es un jugador mucho más experimentado, lógicamente, sobra decirlo, que Asensio y que Huijsen. Huijsen sería, yo creo, que el eslabón débil en esta posible pareja, pero sí que es el jugador más especial en cuanto a la salida de balón de estos tres. Entonces, por ahí creo que podría llegar mi duda. Está claro que es el jugador que más cerca te va a poner de perder el partido, con esos errores que está teniendo de forma bastante graves, pero también es el jugador más especial en esa salida de balón, como digo. Aún así, pues en este caso pues no hay mucho debate porque Asensio va a estar fuera por sanción. Y en el caso de Alaba y Huijsen, bueno, es cierto que Alaba se ha quejado, o se dice que se ha quejado de que está teniendo falta de minutos y tal, al igual que Carvajal, y eso quizá pueda, en cuanto a jerarquía, coger y decir Arbeloa, bueno, pues te voy a poner en este partido, teniendo en cuenta que además Huijsen no me está dando un grandísimo resultado en este caso. Bueno, al igual que Mendy, ¿no? Me parece que es harto improbable que tanto Alaba como Mendy puedan jugar en este partido, ya que físicamente ya sabemos los problemas que tienen estos jugadores, pero como son cuestiones de jerarquía en el caso de Alaba y de perfil en el caso de Mendy, no los termino de descartar. Aún así, creo que veo casi más probable la presencia de Mendy que la presencia de Alaba, así que Alaba lo voy a ir quitando. Rápidamente voy a ir quitando a Bellingham, que ya sabéis que está lesionado. Voy a ir quitando a Rodrigo, que está lesionado y sancionado, las dos al mismo tiempo, para tratar de aclarar un poco más el panorama. Y ahora vamos a el lateral derecho. El lateral derecho ya sabemos que tenemos tres opciones: Carvajal, Trent y Valverde. Valverde es el jugador más completo de los tres. Trent es el jugador más especial, ya lo vimos el otro día, es el jugador que además precisamente en este tipo de partidos te puede conectar de manera totalmente directa a Vinicius desde la lejanía, a Vinicius o a Mbappé y Vinicius si es que finalmente juega el francés. Entonces, en un partido en el que te puedes encontrar a un equipo rival que pueda tener momentos de presión muy alta o momentos en los que descuelga a muchos jugadores, tener a un jugador que se puede saltar este posible pase que puede ser bien presionado por parte del rival o el que sea, tener la capacidad de, mediante este jugador, saltar todos estos metros de campo sin tener ese riesgo de posibles pérdidas que te pueden absolutamente acribillar, pues poder encontrar desde la lejanía a Vinicius y Mbappé contra un equipo que está presionando hacia arriba, pues te lo vas a encontrar muchas veces en una situación favorable de 2 para 2, 2 para 3, en ese tipo de cuestiones en las que Vinicius y Mbappé pueden realmente acabar siendo diferenciales. En el precedente del partido contra el Benfica pudimos ver cómo nos estaban presionando muy arriba, no nos dejaban prácticamente generar situaciones de peligro por esta zona, por la zona del centro del campo, tenían la línea defensiva muy adelantada y en ese caso tenían prácticamente constreñidos a Vinicius y a un Mbappé que especialmente en la primera parte apenas se le vio. O sea, a estos jugadores prácticamente solo se le vieron cuando el Benfica replegó las líneas y ahí sí que pues en esta situación en la que empezaban ya a generar una posesión, he cogido a Brahim, pero bueno, por coger a cualquier otro, en el que establecíamos por aquí una posesión de lado a lado, pues ahí sí que, claro, obviamente va descendiendo el jugador, va entrando en contacto, pero es mejor tener a Mbappé en una situación de carreras al espacio, claro. Y luego Carvajal, pues a nivel defensivo es el mejor de los tres si es que estuviese bien. Lógicamente, si no está del todo bien, pues a nivel defensivo va a estar mejor Valverde. ¿Qué pasa? Que seguramente, casi con total seguridad, vayamos a jugar en 4-4-2. Ya hemos visto que Valverde por delante del lateral
es una solución espectacular para precisamente paliar esos posibles defectos, esos posibles problemas que pueda tener el lateral derecho, ya sea Carvajal por una falta de físico ahora mismo o por una falta de ayudas posiblemente, como Trent, que no hace falta que esté bien o mal físicamente, sino que defensivamente ya sabemos que no es ni mucho menos su fuerte, ¿no? Entonces tener a Valverde de posición de cuarto centrocampista, pudiéndote hacer incluso esta posible línea de 5 con Mendy, con Carreras, bueno, me da igual, pero esta línea de 5 en el momento en el que el rival empieza a tener la posesión por esta zona, pues lógicamente mucho mejor tener a Valverde en este sector. Entonces, en cuanto a esto, creo que es una duda ciertamente razonable el tema de Carvajal y Trent, sobre todo por pues ya jerarquía, veteranía de Carvajal, partido de Champions, fuera de casa, bueno, todos esos componentes que algunos quizá ya los he mencionado un poco con Mendy y con Alaba, con Carvajal yo creo que se exponencian todavía más porque es un jugador que quizá físicamente se encuentre o piense que se encuentra mejor de los que se encuentran tanto Alaba como Mendy, y es un jugador que tiene más fuerza en el vestuario, más fuerza en el entorno del Real Madrid de lo que pueden tener Mendy y Alaba juntos, claro. Además, el propio Arbeloa dijo que ni Trent ni Carvajal están para jugar 90 minutos cada 3-4 días. El otro día Trent jugó 60-70 minutos. Me extrañaría bastante que con el partido que hizo Trent y lo que le dio al equipo Trent se caiga de esta alineación. Pero aquí hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta y es el plan de partido. El plan de partido es salir en los primeros minutos a más bien defender las posibles oleadas ofensivas que te vaya a generar el Benfica. En ese caso, claro, tú tienes la doble cara de la moneda, ¿no? Es mejor tener en ese caso defensivamente a Carvajal, pero al mismo tiempo si el equipo rival se te está echando hacia adelante, es mejor tener a Trent porque con un balón a Vinicius, ya digo, se te puede solucionar el partido y te puedes poner por delante. Entonces, es ese doble riesgo a veces complicado de establecer, especialmente con dos jugadores tan enormemente diferentes. Yo creo, sinceramente, que va a optar por Trent Alexander-Arnold. Nosotros aquí desde la pizarra, vosotros desde vuestras casas, pensando en el partido, podéis pensar lo que absolutamente queráis, yo puedo pensar lo que quiera, pero al final yo no estoy tomando riesgos. Yo sí, bueno, digamos que de alguna manera me mojo y si no funciona, pues me lo podéis venir a echar en cara, vale, muy bien. Pero si Arbeloa toma un riesgo y se le explota en la cara, lo tiene muy complicado en cuanto a la gestión de grupo, luego las ruedas de prensa, la prensa, la afición, todo, ¿no? Es evidente que es mucho más fácil hablar que hacer y opinar que decidir, es evidente. En cuanto al centro del campo, yo creo que Tchouaméni es absolutamente indiscutible y Valverde es indiscutible, ya veremos si aquí en el doble pivote o aquí. La duda puede ser Arda Güler y yo creo que también es indiscutible Eduardo Camavinga, seguramente aquí también. Ceballos no creo que vaya a ser de la partida, así que lo quitamos por aquí. Vinicius va a quedar por aquí. Brahim yo creo que tampoco tiene opción de jugar en este partido, ya que quizá su presencia es en realidad por Arda Güler y bueno, creo que sería absurdo elegir en este caso, si tuvieses que elegir entre Güler y Brahim, elegir a Brahim, así que lo voy a quitar por aquí también. Y pues más o menos se te está construyendo el 11, ¿no? 4-4-2 en repliegue, que sería 4-4-2 en rombo en fase de ataque. También sería, lógicamente, esta posibilidad que os he dicho antes de Valverde incorporándose aquí al carrilero en caso de que pues, te encuentres en una situación en la que el equipo rival haya conseguido establecer una posesión más o menos por esta zona de aquí. Bueno, todo ese tipo de cosas, o incluso lo podemos ver al contrario, podemos ver cómo esto puede acabar siendo así, con Camavinga ejerciendo esa posición de carrilero. Bueno, al final depende de cómo se vayan moviendo los jugadores y la situación del partido. Lo importante es que esta línea de 4 con esta otra línea de 4 estén juntos, especialmente tapando bien los huecos por dentro. Se vio muy bien esto en el último partido contra la Real Sociedad, se vio muy bien cuando en la Real Sociedad establecía por aquí la posesión, cómo tapábamos bien los huecos por dentro y de esa manera costó encontrar precisamente esos espacios que nos pudiesen hacer daño. De hecho, las pocas veces que nos han encontrado esos espacios realmente nos han hecho daño. El penalti de Huijsen en la primera parte, la acción con Carreras y Huijsen en la segunda parte por esta zona de aquí. Se trata de minimizar lo máximo posible eso, la capacidad que tengan de meterte, de filtrarte pase por dentro en caso de que tengan una posesión algo más establecida.
Y luego arriba, bueno, va a ser un 4-4-2 casi de manera absolutamente clara y Vinicius es, por supuesto, fijo porque es el único jugador de los que quedan aquí que no tiene letra pequeña en cuanto a que no hay duda sobre que vaya a jugar o no. Y luego están Mbappé, Gonzalo y Franco. Lógicamente, sobra decir, si Mbappé está bien y va a jugar, juega y ya está. Y estos dos, pues se van fuera, está claro. Entonces, estableces un 4-4-2 con Mbappé. Bueno, 4-4-2 ciertamente raro, ¿no? Porque Vinicius, por mucho que sea parte de una doble punta, en realidad cae mucho a la izquierda. Entonces, al final cae o incluso parte de la izquierda. Entonces, al final se queda un esquema algo más asimétrico, ¿no? Con Camavinga viniendo por aquí, Uller un poco más cogiendo altura, está a lo mejor cerrando o cogiendo más altura, Trent viniendo por aquí. Todas las variantes tácticas que sabemos que podemos realizar, ¿no? Con estos jugadores en pantalla. La diferencia entre Gonzalo y Mbappé es evidente a nivel de cualidades individuales, ya sabemos, ¿no? No voy a decir lo obvio. Ahora, que Mbappé no está realmente al 100% y se pueda dudar de que si lo fuerzas a lo mejor lo puedas perder para más partidos, pues a lo mejor, oye, es un partido muy importante, lógicamente, pero no hay partido más importante que no perderte 4 o 5 seguidos. Entonces, está claro que si no tiene que arriesgar, pues lo más lógico es que no se le arriesgue, al igual que hemos hecho contra la Real Sociedad, que quieras o no, era un partido que lo hemos visto que se ha solucionado bastante bien, pero que era un partido realmente importante para la liga y contra un equipo que venía en una muy buena racha. Entonces, yo entiendo o quiero entender que en este caso se va a priorizar eso, la salud a corto medio plazo de Mbappé respecto a lo que pueda ofrecernos en este partido, que sí, que es importantísimo, por supuesto, pero no hay que olvidar, queda un partido de vuelta. Y en ese partido de vuelta quizá es casi más importante porque quizá en cuanto al ambiente y todo tiene todavía más posibilidades de poder ser realmente trascendente en ese marcador. Entonces, bueno, yo creo que va a jugar Mbappé, creo, porque si no juega Mbappé significa que algo no nos están diciendo realmente sobre su estado físico, sobre que no son ya unas simples molestias, sino que quizá hay algo más, quizá hay una lesión soterrada y eso ya sería otra cosa. Estamos hablando de la rodilla, así que hay que tener mucho cuidado al respecto, pero honestamente creo que va a jugar Mbappé. Y respecto a ese partido que vimos contra el Benfica, habría dos jugadores que no jugaron en ese encuentro y que son absolutamente fundamentales precisamente para que pueda aparecer de mejor manera Mbappé y que pueda aparecer de mejor manera Vinicius. Uno es la diferencia entre Camavinga y Jude Bellingham y especialmente la presencia de Trent. Obviamente, la presencia de Trent ya lo vimos. Podríamos incluso establecer un partido muy similar al que vimos contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Y es que Trent o Valverde desde esta zona alimentaban constantemente esta zona de Mbappé y Vinicius. De esa manera es como trituramos al Athletic Club. Y contra el Benfica, ¿qué pudimos ver? Que estos dos jugadores estuvieron bastante anulados porque la presión del Benfica era muy bueno y no había forma de encontrarles, porque no había forma de conectar con el centro del campo porque estaban muy bien encimados por el equipo rival, por el equipo portugués, con mucha intensidad, muy bien colocados y además no tenías esta capacidad para encontrarles desde la lejanía como si vas a tener con Trent si es que finalmente acaba jugando Trent en lugar de Carvajal, que yo creo que aunque sea solo por esta cuestión de encontrar al espacio tanto a Mbappé como a Vinicius en momentos en los que el Benfica se venga hacia arriba, para dos cuestiones. Uno, cuando te presionan muy arriba, están soltando a muchos jugadores, quieras o no, se están quedando sin efectivos para la fase defensiva. O cuando sueltan un contragolpe, ya lo habéis visto, se descuelgan con muchos jugadores los equipos de Mourinho, con ese 4-2-3-1, ese 4-4-2, al final acaban soltando 4 o 5 jugadores en ataque. Si en ese momento tú recuperas el balón, si encuentras a Arnold va a encontrar a estos jugadores al primer toque, al segundo con la zurda, con la diestra, da exactamente igual, raso, medio, largo, o sea, todo el completo abanico de golpeos lo tiene Trent Alexander-Arnold y de esta manera puedes encontrar una situación muy favorable en el que, ya digo, te puedes quedar con Vinicius y Mbappé perfectamente contra 2, 3 jugadores del Benfica. Así que yo creo que va a jugar Mbappé, por lo que a Gonzalo lo dejo aquí un poco apartado. No lo termino de quitar, pero lo dejo aquí un poco apartado. Y luego lo único que queda es Franco. La única duda con Franco, si es que la hay, que para mí no la habría, pero si es que la hay, sería por Güler. ¿Por qué por Güler? Pues porque puedes hacer esto. Valverde aquí al doble pivote y Franco aquí en la derecha. ¿Quién crees a nivel defensivo que te puede ofrecer mejores ventajas, ya digo, o mejor nivel
aquí en la derecha, Franco o Güler. Yo soy muy de Güler, ya lo sabéis, soy más de Güler que de Franco, pero en cuanto a cuestiones defensivas, es decir, intensidad, capacidad de repetir esfuerzos, velocidad, aceleración, todo eso, Franco es superior a Güler. Entonces podría cerrar mejor esta banda derecha y tener a Valverde más en este doble pivote. ¿Qué pasa con esta situación? Que se va a ver menos esto, porque Franco no está jugando en el doble pivote, ni mucho menos, ni se está acercando a serlo, que esto, lógicamente. Es mucho más fácil ver a Güler en el doble pivote. Y para la generación de fútbol, pues lógicamente, si tú tienes aquí a Valverde con Güler aquí, lo vas a tener más complicado que si tienes a Valverde aquí con Güler aquí. Porque de esta manera, pese a que con Arnold ya puedes encontrarles desde la lejanía, con este jugador soltándose más bien por la media punta puedes encontrarle en unas situaciones algo más favorables, con Valverde cerrando por aquí y todo ese tipo de cuestiones. Así que teniendo en cuenta que Franco es un jugador que está entrando y saliendo de las alineaciones, según yo creo vaya respondiendo a la confianza que va depositando en él Arbeloa o no, en este caso no creo que vaya a jugar, así que lo quito. Para este partido, lógicamente, hay muchas claves, podemos hablar de muchas claves en un partido de esta trascendencia y de este nivel, pero para mí la premisa absolutamente fundamental y que precisamente se pudo ver al contrario en el partido contra el Benfica, del que pues, salimos bastante escaldados. No perder balones en situaciones comprometidas. Situaciones como estas se dieron en ese partido. Y es que aquí lo podemos ver. En este caso estaba Jude Bellingham. Bellingham es un jugador que tiende a ir hacia arriba. Entonces, en este caso tienes aquí a Bellingham ofreciendo esta opción de poder que le encuentren para poder rematar. Tenías a Mbappé saliéndose del área y a Vinicius viniendo por aquí. Situación, Mbappé intenta conectar con Vinicius para generar esta situación favorable, podríamos decir, pero el Benfica cierra bien las líneas por aquí. Entonces, esta pérdida con carreras aquí, la única sujeción que tienes en esta zona es Tchouaméni y Huijsen, o sea, los dos jugadores más lentos que tienes de la plantilla. Lo tienes muy complicado. ¿Qué pasaba? Pues que obviamente se perdía el balón, olvídate de que Mbappé te haga esta presión tras pérdida, entonces salían súper fácil. Y de esta manera llegó uno de los goles que está analizado precisamente en el canal. Luego, otra pérdida, en este caso de Vinicius aquí en la frontal del área, en esta zona de aquí, dio origen a otro de los goles del Benfica. Muy importante, ¿qué se vio precisamente contra la Real Sociedad? Pues algo muy distinto en base a que también tenías a jugadores muy distintos. En este caso, contra la Real Sociedad no estaba Franco, no estaba Bellingham y no estaba, no estaba Asensio en este caso, aunque el Asensio Rüdiger en cuanto a perfil de jugador no debería ser realmente relevante en este caso, pero sí que no estaba Asensio y Valverde no estaba de lateral derecho. Entonces, teníamos esta situación en la que Valverde pues, se metía más bien por aquí, Güler por aquí, y tenías a Trent de lateral, a Rüdiger de central, y Camavinga no estaba aquí como Bellingham. Camavinga estaba aquí para la posible pérdida de balón. Mbappé, lógicamente, tampoco estaba. El que estaba era Gonzalo, y en ese caso, pues si tú aquí pierdes el balón con Vinicius, que Carreras estaba más bien por dentro y era Vinicius el que cogía por fuera, como vimos precisamente en ese gol de Valverde, pero tanto si está Carreras por aquí por dentro, como si es Vinicius el que está por dentro y Carreras por fuera, tienes a Camavinga aquí. Tienes a Camavinga precisamente para no dejar tan solos a Tchouaméni y a Huijsen en esta posible pérdida. Entonces, la diferencia entre tener a Camavinga aquí o tener a Bellingham aquí es absolutamente toda para precisamente poder frenar esos contragolpes. Y luego está el reverso o la contra de pues tener a Trent aquí de lateral derecho, y es que no va a tener ni mucho menos el repliegue que te podía aportar Fede Valverde. Que sí, que Fede Valverde va a estar constantemente pendiente de la cobertura a Trent. Incluso va a haber muchos momentos en los que vamos a ver a Valverde recibiendo más atrás de lo que va a estar Trent. O sea, esto seguramente lo vayamos a ver así, pero lógicamente no puede estar constantemente haciendo la labor de Trent. Entonces, si nos generan un contragolpe por esta zona o por esta zona tratando de acabar en esta, pues está claro que el tener de lateral derecho a Trent en lugar de Valverde en esos repliegues sí que lo puedes notar. Igual que aquí tener a Camavinga va a ser un plus respecto a tener a Bellingham aquí, lógicamente. Aquí sí que seguramente vayas a salir algo perdiendo si es que de alguna manera consiguen solventar
toda esta presión tras pérdida que podríamos establecer en esta zona, aunque lógicamente aquí estoy metiendo a Gonzalo porque es lo que vimos contra la Real Sociedad. Tienes que olvidarte de ello porque el que va a estar seguramente sea Mbappé, y aquí olvídate de que haga el trabajo de Gonzalo. Ya digo, premisa principal para este partido: no cometer pérdidas de balón que te pillen mal parado, porque tú no eres bueno solucionando este tipo de problemas por los jugadores que tienes, más que nada, especialmente ese Tchouaméni, Huijsen e incluso Carreras, pues es ciertamente problemático. Y segundo, porque es un rival que tiene jugadores que se despliegan bien y además, de manera táctica, por José Mourinho, es un equipo que realmente sabe desplegarse. O sea, no es una cuestión de que sus jugadores tengan capacidades para hacerlo, sino que además forma parte de su plan de partido. Entonces, absolutamente importantísimo no perder balones absurdos. Si el Madrid no pierde balones absurdos, está lógicamente más cerca de ganar. Y nada más, esta es la previa de este partido. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre este 11, si creéis que va a ser este, si creéis que es un porrazo lo de Mendy. Bueno, es un jugador al que siempre tengo ahí como en reserva, y nunca mejor dicho, porque es un jugador en el que obviamente no te fías de su continuidad, ni mucho menos, pero es un jugador que los entrenadores le ven a nivel defensivo realmente un nivel superior al que lo puede ver un aficionado, ¿no? Entonces, este tipo de partidos, sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor Arbeloa, en cuanto a su valoración sobre el partido de Carreras de Benfica, no quedó realmente satisfecho, porque incluso el siguiente partido, Carreras, el siguiente partido se lo fumó por completo, no solo de la alineación titular, sino que no jugó ni un solo minuto. Así que, bueno, el otro día Mendy fue convocado contra la Real Sociedad, entonces nada nos hace indicar que no pudiese jugar. Lo de Alaba yo creo que sí que ya es un porro enorme, que ni yo me creo en realidad, aunque claro, Huijsen es que te da unas sensaciones de peligrosidad para tus propios intereses, que casi te da la sensación de querer ver casi a Alaba, pero no por ver a Alaba, sino por no ver a Huijsen, ¿no? Y luego, pues la situación del lateral derecho, que yo creo que, salvo que haya una imposición de manera jerárquica y que vaya a hacer esto de tú un partido, tú otro tal, eso con Carvajal y Trent, lo más lógico, salvo que en su plan de partido fuese ciertamente retorcido, es que jugase Trent de inicio, especialmente por eso, porque la facilidad que va a tener para conectar con Vinicius, y si juega también con Mbappé, pues es una facilidad que no tiene Carvajal, no tiene ningún otro jugador en el mundo. Si os ha gustado este vídeo o cualquier otro que hayáis visto y todavía no lo habéis hecho, pues suscribíos, os animo a que lo hagáis, por supuesto, y nos vemos en el siguiente vídeo.